Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, y ese va a ser nuestro pasaje base. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice aquí el apóstol Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos conocen a Jesucristo? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, cosas grandes y ocultas, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón o a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa es la palabra de hoy, conociendo lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? El Espíritu. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Amén. Dios quiere que conozcamos qué es lo que Él nos ha concedido a nosotros en Cristo. Pero es necesario entender cómo es que Dios nos enseña esas cosas y cuáles son también los obstáculos que pueden darse para que nosotros no podamos alcanzar ese conocimiento. Cosas que nos estorban para que no tengamos revelación. ¿Cuántos quieren la revelación de Dios? Poder ver claramente, poder conocer claramente cuál es el plan de Dios por medio de Cristo. Y todas las cosas que nosotros tenemos en Él. Dice en el versículo 1, cuando yo fui a ustedes, dice Pablo, para anunciarles el testimonio de Dios. ¿Quién es el testimonio de Dios? Jesucristo. No fui con excelencia de sabiduría, de palabras de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Lo primero que debemos ver aquí en este pasaje es que el fundamento de la verdadera fe debe ser el Espíritu y el poder de Dios, es decir, lo milagroso, lo sobrenatural. Dice Pablo, y le dice a los corintios, y eso está en Hechos, él llegó a Corinto a predicar, y él llegó, y hubo momentos donde él tuvo temor porque se oponían, por eso dice con temor y temblor,
Y él dice, yo no llegué ahí con sabiduría humana, sino que yo llegué con demostración de el Espíritu y del poder de Dios, para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el Espíritu y en el poder de Dios. Su fe y la mía debe estar fundada en el poder de Dios y en el Espíritu de Dios. ¿A cuántos el Señor les ha hecho algún milagro? Levante la mano, ¿a cuántos el Señor le ha hecho milagros? Eso es poder de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios vivo. Nuestra fe tiene que estar fundada en un Dios vivo. Usted tiene un Dios vivo. Nosotros no estamos aquí siguiendo un Dios muerto. No estamos siguiendo una imagen, un ídolo. Nosotros estamos siguiendo al verdadero Dios. Estamos creyendo en Jesucristo que resucitó de los muertos al tercer día y Él está vivo. Entonces tenemos un Dios que está vivo y es todopoderoso, que hace maravillas y milagros y que hoy Él se está moviendo a nuestro favor en nuestra vida conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Usted puede esperar de parte de Dios que Él haga maravillas en la vida suya. Yo estoy esperando que Dios constantemente se mueva en mi vida, constantemente, aún en los detalles más pequeños. Yo estoy confiando en que Él se está moviendo porque Él está vivo. La fe del creyente tiene que estar fundada en el Espíritu y en el poder de Dios. Es decir, fe en un Dios vivo. Eso es lo primero. Ese es el fundamento. ¿Por qué ese fundamento? Porque antes de conocer a Cristo, nuestra fe ¿en qué estaba fundada? En dioses muertos, en dioses sin poder, en dioses sin espíritu. Seguíamos, dice la palabra, a los que por naturaleza no son Dios. Y usted llegaba y se inclinaba y caminaba kilómetros a veces para llegar donde ese Dios a pedirle, y por ahí ya había comenzado mal, porque su fe estaba fundada en un Dios muerto. Y a partir de ahí, cualquier conocimiento que usted añadiera a esa fe no servía de nada. Pero hoy tenemos un fundamento verdadero que es Jesucristo y que es el Dios vivo, que es el Espíritu y que tiene poder. Ese es nuestro Dios. Porque dice la Biblia que lo que nosotros necesitamos es conocer qué es lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Y si nuestro Dios no estuviera vivo, ¿qué sentido tendría conocer beneficios que un Dios muerto no nos podría dar? Por eso lo primero es, Pablo dice, cuando fui a vosotros, cuando les di el testimonio de Jesucristo, yo fui a ustedes con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que su fe esté fundada en que usted tiene un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que realmente le puede ayudar en su vida. Seguimos en el versículo 6, y note ahí, dice, sin embargo, aunque la fe tiene que estar fundada en el Espíritu y en el poder de Dios, y aunque Pablo no llegó con un palabrerío, y menos con un palabrerío humano, de sabiduría humana, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sabiduría. Hay una sabiduría que nosotros debemos alcanzar luego de que esa base de nuestra fe esté establecida. Esa base de que, hemos encontrado al Dios vivo, hemos encontrado al Dios que tiene poder, hemos encontrado al Espíritu de Dios y hemos creído en Él. Hemos creído en Jesucristo, que resucitó de los muertos, que está vivo. Y nuestra fe está fundada ahí. Pero además de eso, es necesario que nosotros añadamos sabiduría, pero no sabiduría de este siglo. No sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Dios quiere que usted sea sabio, que usted sea sabia. Usted necesita revelación, usted necesita conocimiento de lo que Dios le ha concedido en Cristo. Usted necesita entendimiento, ver claramente el camino para que usted pueda apropiarse de todas las bendiciones. Debemos añadir esa sabiduría de Dios a la fe y al poder, que es el fundamento que ya tenemos en Cristo. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo es que las podemos conocer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar.
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Cuántos quieren conocer esas cosas grandes y ocultas? ¿Qué tiene que hacer? Ore, busque, para que tenga revelación. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría que Dios predestinó para usted. Dios, desde antes de los siglos, le vio a usted en Cristo y Él predestinó que usted se volviera sabio, que usted recibiera el conocimiento de las cosas que el hombre natural no conoce, que usted pueda entender lo que usted nunca había entendido y que usted reciba ese conocimiento que está oculto para millones de personas en este momento, pero que por la gracia de Dios usted tiene acceso a ese conocimiento por medio de Cristo. Usted puede ser sabio y puede ser sabia con la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que lo más sabio de los hombres es como lo necio de Dios. Ni siquiera se llama sabiduría, no. No podríamos ni siquiera decir que lo más sabio de los hombres es como lo menos sabio de Dios, no. Ni siquiera entra ahí. Está mucho más abajo. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios y la sabiduría de Dios que la sabiduría del hombre. Y esa sabiduría de Dios es la sabiduría que Dios ha predestinado para usted. Usted puede ser más sabio que Salomón. Usted puede ser más sabia que Salomón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque la sabiduría de Salomón es una parte de la sabiduría de Cristo, pero solo es una parte. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús lo dijo claramente. La reina de Saba va a declarar contra ustedes, les dice, porque viajó grandes distancias para oír a Salomón. Y dice Jesús, y he aquí más que Salomón, diciendo, he aquí más sabiduría que la que tenía Salomón. La reina de Saba viajó grandes distancias para escuchar una sabiduría que era inferior a la sabiduría de Jesús. Y la sabiduría de Jesús es la sabiduría de Dios que Él predestinó para la gloria suya, para que usted la tenga en su vida. Dios no quiere hijos necios, Dios quiere hijos sabios. Amén. Con entendimiento, con sabiduría de Dios. Y la necesitamos. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Por más príncipe, por más presidente, por más alto título, ellos no pudieron conocer la sabiduría, ni la conocen tampoco hoy ningún hombre, por más que hayan ido a la luna o a donde quieran llegar, no la pueden conocer a no ser que se arrepientan y se vuelvan a Cristo, para que tengan acceso a esa sabiduría, porque no es cualquier persona que tiene acceso a esa sabiduría, sino solamente los hijos de Dios. Porque si lo hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está la palabra hablándonos de esa sabiduría oculta. Cosas que nunca habían sido hechas, que nunca habían sido vistas, que nunca habían sido escuchadas. Esas fueron las cosas que Dios preparó para los que le aman. Si usted ama a Dios, entonces esa sabiduría, esas cosas que nunca nadie las había visto, nadie las había hecho, nadie las había escuchado, esas cosas nos han sido dadas por medio de Cristo. Un ejemplo, si vemos en el Antiguo Testamento, mientras vemos el caso de Job, el diablo incitando a Dios en contra de Job en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no había venido. Vean la gran diferencia. Por eso cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, cosas que no habían sido hechas, que no habían sido dadas a conocer al hombre. En aquel tiempo, el diablo incitando a Dios en contra de Job. Y ahora vemos, por medio de Cristo, a Cristo en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, y exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Pueden ver la diferencia? La gente cuando conocía a Jesús, ellos decían, nunca nadie ha hablado así. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Nunca nadie ha hecho estas cosas. Porque esa sabiduría fue manifestada en el tiempo indicado, en el tiempo que Jesucristo vino, y a partir de ese momento,
fue traída esa sabiduría y fue dada esa sabiduría para que nosotros la disfrutemos. Dice, para nuestra gloria, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No para que usted se jacte, no. ¿Cuántos han entendido, han conocido cosas maravillosas del Señor por la gracia de Dios? No para que nos jactemos, no. Para nuestra gloria. Es decir, para que nosotros disfrutemos de los beneficios y los privilegios que nos trae esa sabiduría. Porque cuando uno tiene esa sabiduría, usted vive diferente. Usted toma decisiones diferentes. Usted ya no mete la pata tan fácilmente, a no ser que le falte sabiduría. Pero dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, oración. ¿Verdad que necesitamos esa sabiduría para vivir la vida en Cristo? Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló, es decir, esa sabiduría oculta, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nadie puede entender las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no se las revela. Es la única manera. Solamente el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que conoce las cosas de Dios. ¿Quién ha ido allá arriba, donde está el Padre sentado, a escudriñar? ¿Quién de nosotros ha ido? ¿Cuál de los hombres ha subido a hacer eso? El único que estuvo a la diestra del Padre fue Jesús. Y aún Jesús mismo fue bautizado por el Espíritu Santo. Y esa sabiduría que Jesús tenía era la sabiduría del Padre, la sabiduría de Dios. Pero esa misma sabiduría es la que Dios preparó de antemano para usted y para mí. Pero ¿quién es el que nos puede enseñar? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos conocer estas cosas? Únicamente por la revelación del Espíritu. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, nuestro Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que nos ha llamado. Es decir, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido en Cristo y cuáles las riquezas de la gloria heredadas a los santos. Y sigue todavía hablando acerca de y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Revelación. El apóstol Pablo oraba por la iglesia, para que la iglesia tuviera la revelación de Cristo, para que la iglesia tuviera la sabiduría de Cristo. Es accesible a nosotros. Usted tiene acceso a esa sabiduría. El Espíritu es el que nos enseña. Vuelva otra vez a Corintios 2:11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es el que escudriña todo en Dios. Todo lo escudriña. Usted no recibió el Espíritu del mundo, amén. Cuando usted recibió a Cristo, usted creyó en Él, usted recibió el Espíritu de Dios. Usted nació del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le engendró. Y cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Espíritu. Entonces el Espíritu que hemos recibido es el Espíritu de Dios. Entonces usted tiene la fuente de la sabiduría, que es el Espíritu. ¿Quién le enseñaba a Jesús? El Espíritu. Cuando Jesús hablaba con sabiduría, era porque el Espíritu le enseñaba. Y Jesús dice, no se preocupen qué van a hablar, qué van a decir cuando ustedes vayan ante los reyes y ante los gobernantes y sean llevados para que testifiquen ante ellos por causa de mi nombre. No se preocupen por qué van a decir, porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué gran privilegio tener al Espíritu de Dios! El mismo Espíritu que Cristo tenía es el Espíritu que nosotros tenemos hoy. La misma sabiduría que Cristo tenía es la misma sabiduría a la que usted y yo tenemos acceso hoy. No hay diferencia, es la misma sabiduría. Todo lo mismo que Jesús tenía es lo mismo que usted tiene hoy, por medio de Él. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas de Dios no se pueden enseñar con palabras de sabiduría humana. A usted nadie le puede enseñar las verdaderas cosas de Dios. Le pueden enseñar una religión. Le pueden enseñar una falsa doctrina. Le pueden enseñar cualquier otra cosa. Pero si no es a través del Espíritu, si no son las palabras que enseña el Espíritu, no le pueden enseñar las cosas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que examinarlo todo. Ustedes tienen que examinar qué hablo yo aquí. ¿Por qué? La Biblia dice que lo examinemos todo. Si usted no lo hace, está siendo desobediente. Examine todo. ¿Por qué? Usted puede escuchar a alguien que habla palabras, pero que no son palabras enseñadas por el Espíritu. Entonces habla de su propio corazón, de su propia mente. Y le puede enseñar una falsa doctrina y le puede desviar del verdadero camino. Lo espiritual tiene que ser enseñado con las palabras que enseña el Espíritu. Únicamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y solo el que tiene el Espíritu puede entender las cosas espirituales. Las palabras espirituales solamente se entienden cuando una persona es nacida del Espíritu y todavía más si es bautizado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no puede entender, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, que una persona espiritual no puede ser juzgada por un hombre natural, por un hombre que no conoce a Dios. Sin embargo, nosotros sí podemos juzgar. La palabra juzgar aquí se refiere a que nosotros podemos evaluar. No es que los juzgamos en el sentido que decimos, usted va para el infierno, usted no, usted sí, usted no, no. Es que podemos juzgar, tenemos la capacidad por el Espíritu para juzgar todas las cosas y la vida de las personas y podemos entender qué es lo que les está pasando, por qué le pasa una cosa o le pasa la otra. Y el espiritual todo lo juzga, pero nadie, ningún ser natural lo puede juzgar a uno, porque ellos no lo pueden entender a uno, ni entienden lo que vivimos. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo va un hombre natural a juzgar a Cristo? ¿Cómo podían los hombres naturales juzgar a Cristo? Si Cristo tenía la mente de Dios, ¿cómo puede el hombre juzgar a Dios? En cambio, Cristo sí conocía y sabía lo que le pasaba a la gente. Él sí podía juzgar las situaciones de la gente. Pero así somos nosotros igual, porque tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces somos espirituales, igual que Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, la sabiduría oculta, esas cosas grandes y ocultas que dice Jeremías 33:3, esa sabiduría oculta, esas cosas que ojo no vio ni oído yo, esa sabiduría es la mente de Cristo. Si usted tiene esa sabiduría, usted tiene la mente de Cristo y usted puede juzgar todas las cosas. Cuando usted le permite al Espíritu que le enseñe las cosas de Dios, porque usted lo busca en oración, porque usted anhela descubrir aquellos tesoros de sabiduría y de conocimiento, cuando usted le permite al Espíritu Santo que Él le enseñe, usted le está permitiendo al Espíritu Santo que Él le ponga a usted la mente de Cristo. Ahora bien, ¿qué puede impedir que un creyente alcance esta sabiduría? ¿Habrá algo que puede impedirle a un creyente alcanzar esta sabiduría? La carnalidad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué puede impedir que un creyente alcance esta sabiduría? ¿Qué puede impedir que un creyente deje de tener la mente de Cristo? ¿Saben lo que es tener a la mano la posibilidad de tener la mente de Cristo y no aprovecharla? Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, le dice Pablo a los Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué no les pudo hablar Pablo como a espirituales? Eran nacidos de Dios.
apenas estaban con el fundamento de la fe, apenas estaban con el fundamento del poder de Dios, no habían crecido, no habían madurado en sabiduría. Entonces no les pudo hablar como espirituales, sino como a personas recién convertidas y aún gente que habían recibido a Cristo hacía tiempos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, o sea, lechita, y no comida sólida, no carnita ni arroz, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Y viene la respuesta. Versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice? Porque aún sois carnales. Y vean dónde se sabe que hay carnalidad. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres naturales? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Andaban haciendo divisiones, andaban en la carne. Vean el asunto, hermanos. Una iglesia que madura, que crece, no es una iglesia que anda en celos de unos con otros, que anda en contiendas, que anda en pleitos, que andan en divisiones. Una iglesia que es madura, personas que son maduras, que somos maduros en Cristo, que maduramos en el Señor, no andamos con ese tipo de actitudes porque eso es carnal. Y esa carnalidad mantiene al creyente siempre como un niño. Siempre es como un niño recién nacido. Y pueden pasar 20 años y si esa persona no cambia de actitud y no se vuelve espiritual y no se vuelve al Señor como tiene que ser, entonces 20 años después de que él se convirtió, llegan otras personas que toman una actitud correcta ante Dios y en un año están mucho más crecidos que el que tiene 20 de estar en Cristo, porque el otro se quedó con la lechita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que obtengamos entonces la sabiduría de Dios, la mente de Cristo? La carnalidad, las actitudes de la carne, pleitos, celos, contiendas, iras, enojos, todas esas cosas. Pero estoy compartiendo la palabra para que usted tome decisiones y usted se vuelva una persona espiritual. Porque esto pasa no solamente a nivel de la iglesia, sino que los asuntos de la carne se pueden dar a nivel de la familia, en su relación de esposo y de esposa, se puede dar en su relación con sus hijos, o los hijos con los padres, entre hermanos en la casa y entre hermanos en la iglesia. Pero si usted quiere crecer, si usted quiere madurar, si usted quiere tener esa sabiduría de Dios, esa mente de Cristo, y poder usted entender y conocer lo que Dios a usted le ha concedido por medio de Cristo, cuál es la herencia que usted tiene y poder disfrutar de esa herencia, entonces deje todo lo que es de la carne y comience a vivir una vida espiritual. Dedíquese a la oración, dedíquese a buscar del Señor. Cierre la puerta de su cuarto, como dice el Señor, entre en su aposento, cierre la puerta y ore a su Padre en el secreto. ¿Saben qué? Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Si un creyente no ora, va a estar expuesto a caer en tentación. Inclusive, una de las pruebas, si usted está siendo muy tentado o muy tentada, es porque usted no está orando lo suficiente. Porque Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Es ni siquiera entrar en tentación. No es no caer en tentación. En el Padre Nuestro les dijo, no nos dejes caer en tentación. Pero Él les dijo, orad para que no entréis. Ni siquiera entrar en la tentación. Porque a ese punto podemos llegar nosotros a vivir en este mundo, en una comunión con Dios, de tal manera que ni siquiera entremos en tentación. O si sucede que sea mínimo la tentación. De manera que sea fácil de vencer. Amén. ¿Qué hay que hacer entonces? Orar. Yo no lo puedo hacer por usted, ni usted por mí. Les di a beber leche, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, les dijo Pablo, porque aún sois carnales, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Eso es andar como hombres naturales. Eso es no andar como espiritual. Nosotros tenemos un culto al mes, que es un culto de milagros. Es un culto para dar oportunidad a la manifestación del poder y del Espíritu de Dios. Esa demostración que hablaba Pablo. Y el Señor hace milagros y maravillas, porque Él está vivo. Amén. Pero no podemos tener cultos de milagros todos los domingos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra. Si nos dedicáramos solo a los cultos de milagros, nosotros nos quedaríamos solamente con la base.
¿Me estoy explicando? Esa base que el apóstol Pablo dijo, yo cuando fui a ustedes por primera vez, llegué con demostración del poder de Dios y con el Espíritu, no con palabras de sabiduría, no con mucha enseñanza profunda, no, sino era para que vieran que había un Dios vivo, poderoso, que hace milagros y maravillas, y creyeran en Él, y nacieran de nuevo. Pero después es necesario crecer en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Si todo el tiempo nos dedicáramos a los cultos de milagros, nos mantendríamos siempre en lo que es el poder de Dios y el Espíritu, y no creceríamos en la sabiduría. Y eso sería un grave problema, porque la iglesia se vuelve carnal, porque no conoce a Cristo, no crece en el conocimiento de Cristo, no conoce al Cristo que está en sí mismo, ese que dice la palabra, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces no crece y no se forma Cristo en la persona. Por eso es necesario enseñar. Jesús hacía las dos cosas. Él hacía milagros, pero al rato se sentaba y comenzaba a enseñar. Y mientras estaba enseñando, no estaba haciendo milagros. Las dos cosas son necesarias. Salmo 19:13 dice así: preserva también a tu siervo, y este es David el que habla, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David oraba a Dios diciendo, líbrame de las soberbias. Es importante que como hijos de Dios nosotros habitemos en paz. Qué lindo, ¿verdad? Habitar en paz. Habitar en paz en la iglesia, habitar en paz en la pareja, en el matrimonio, habitar en paz con los hijos. ¡Qué belleza! Dice aquí, presérvame o líbrame de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí las soberbias, las necedades. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque si permitimos que las soberbias se enseñoreen de nosotros, nos convertimos en rebeldes. Nos volvemos rebeldes, entramos en rebelión. La rebelión se apodera de nuestra vida. Y nos volvemos personas rebeldes a la voluntad de Dios, rebeldes hacia los demás. Y entonces no podríamos habitar en paz. Proverbios 3:29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Yo estoy confiando en ustedes. No intentes mal contra tu prójimo. Isabel, ¿usted confía en mí? ¿Está habitando confiada a la par de mí? ¿Está esperando que le clave un puñal? No. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Necesitamos estar en paz, confiar en los hermanos y no intentar mal contra nadie. Pero las obras de la carne intentan mal contra el prójimo. La envidia. ¿De dónde salen los intentos de hacerle mal a la gente, a los hermanos o al prójimo? De las obras de la carne. ¿Por qué? Porque si se desarrolla la envidia y la contienda en el alma de la vida de una persona, entonces comienza a intentar mal contra el prójimo, que habita confiado. A la par, habitemos en paz y confiados unos con otros. Sea espiritual, deje las actitudes de la carne, para que entonces usted pueda crecer, madurar en el Señor y recibir esa revelación de parte de Dios. Y a usted le conviene recibir esa revelación, porque eso es lo que va a hacer que su vida cambie, que su vida sea transformada, que usted no tenga esos problemas que ha tenido que estar viviendo, sino que las cosas van a cambiar. Usted con la sabiduría de Cristo, usted va a poder resolver todas las cosas con inteligencia, va a encontrar las soluciones. Entonces el mayor obstáculo para alcanzar la sabiduría de Dios es la carnalidad, que se manifiesta a través de todas esas actitudes. Y si quisiéramos ver todo lo que es las obras de la carne, usted va a Gálatas 5:19, a partir del 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y todavía Efesios 4:31 termina agregándole aún las cosas mínimas también. Efesios 4:31 y dice, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Todo eso es de la carne. Todas esas cosas son obstáculos para recibir la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que da el Espíritu. Nuestro Padre quiere que tengas la mente de Cristo, pero es necesario dejar lo carnal, para que el Espíritu entonces pueda darnos a nosotros sabiduría y madurez, y entonces conocer las cosas que Dios nos ha concedido por medio de Cristo. Cosas maravillosas, cosas preciosas tiene Dios para usted y para mí. Amén. Cosas preciosas. Dale un aplauso a Cristo.
que ha hecho posible que usted y yo tengamos esa sabiduría. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Queremos alabarte y adorarte y agradecerte, Señor, porque todo lo tenemos en ti, Señor. Queremos poner nuestra mirada en ti esta mañana, Señor Jesucristo, y pedirte, Señor, que tú nos des a cada uno de nosotros ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación para conocer cada día más. Ayúdanos, Señor, a cambiar toda actitud carnal, apartarnos de todo aquello, tomar decisiones. Y este es un buen momento para tomar decisiones delante de tu presencia. Y hoy nos decidimos, Señor, delante de ti, para dejar toda actitud que no te agrada, enojos, iras, griterías, lascivias, todo eso que es de la carne y que no te agrada, Señor. Te pedimos para que tú vengas fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros y que nos ayudes a estar firmes y a vivir una vida espiritual delante de tu presencia.